¿Todos me están escuchando? ¿Alguien me confirma, por favor? Sí, profe, lo escuchamos. Ok, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, vamos a hacer un recorderis de la clase de ayer. Entonces nosotros planteamos el modelo de regresión lineal simple como el valor de una variable de respuesta en función de una recta producida por una variable predictora Bueno, ahí me va a quedar este tachón. Comencemos nuevamente. Bueno, entonces, eso y igual a beta 0. Bueno, de este modelo nosotros planteamos unos supuestos. Esos supuestos son que esos errores distribuían independientes e idénticamente distribuidos de una distribución normal con media cero y varianza sigma cuadrada. ¿Qué vimos de ese modelo? Entonces, de ese modelo estuvimos planteando cuáles eran los estimadores de estos dos parámetros, ¿cierto? Estimadores de estos dos parámetros. Y eso lo hicimos mediante mínimos cuadrados ordinarios y máxima verosimilitud. Explicamos los dos métodos completamente. Esos dos métodos nos llevaron a que beta 0 gorro era igual a y barra menos beta 1 gorro x barra y que beta 1 gorro se puede expresar simplemente como la suma de productos cruzados de x con y sobre la suma de productos de cuadrados de x. Adicionalmente, el método de máxima verosimilitud me arrojó un estimador de sigma onda al cuadrado, que lo utilicé para producir un estimador insesgado que lo llamamos sigma gorro al cuadrado. Bueno, las personas que recién llegan al curso, que se inscribieron, pues les comento que en la plataforma virtual Moodle de la Facultad de Ciencias tenemos disponible el curso de Estadística 2 y que ahí se pueden matricular. Yo ahorita les envío un correíto a los nuevos para darles la clave de matriculación.
y pueden acceder a la grabación de la clase número 1 y pueden acceder al material del curso, que son las notas de clase y estas diapositivas. La clase de hoy también está siendo grabada y será puesta a disposición de ustedes más adelante. Bueno, la estimación de sigma cuadrado es la sumatoria desde igual 1 hasta n de las diferencias entre y sub i menos beta 0 gorro menos beta 1 gorro xi todo al cuadrado dividido por n menos 2. Bueno. Ok. Entonces, encontramos los estimadores por máxima verosimilitud, por mínimos cuadrados. Bueno, descubrimos que beta 0 y beta 1 se estiman igual por los dos métodos, pero que adicionalmente el método de máxima verosimilitud me arroja un valor de sigma onda al cuadrado, que no es un estimador insesgado, pero se puede volver insesgado a través de esta segunda fórmula. ¿Sí? Bueno, bueno, entonces, lo otro que hicimos es que con estas dos estimaciones de beta 0 y de beta 1, construimos lo que se llama la ecuación de regresión ajustada, que sería los y sub i gorro, que sería igual, simplemente reemplazar a beta 0 por beta 0 gorro, más beta 1 gorro por x sub i. Ahí ya no interviene el error, porque cuando estamos promediando, recuerden que los errores tienen media cero. Entonces la ecuación ajustada no tiene error. ¿Sí? Esa ecuación, si usted la pinta en un plano, donde tiene a x y a y, va a tener simplemente pues la forma de una recta, en este caso, ¿no? Y se supone que esa recta pues está promediando el comportamiento de unos punticos que están alrededor de la recta. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está pasando en este modelo de regresión lineal. Bueno. Ok. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy vamos a estudiar el comportamiento de los parámetros estimados, o sea, las propiedades de beta 0 gorro y de beta 1 gorro. Y con esas propiedades vamos a construir inferencias acerca de ellos. ¿Cuáles inferencias? En este caso, vamos a hacer pruebas de hipótesis e intervalos de confianza, tanto para beta 0 como para beta 1. Ok. Entonces, volviendo a las diapositivas. Eso sería como un recorderis de la clase de hace 2 días. La idea ahora es entrar en este nuevo tema. Aquí estoy, pero estaba silenciada. Angie, ¿tienes el micrófono abierto? Ay, no. El internet. Bueno. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es considerar cuáles son las propiedades de los parámetros.
estimados, ¿cierto? Propiedades de los estimadores de mínimos cuadrados. Recuerden que estos estimadores también son de máxima verosimilitud, entonces las propiedades que vamos a encontrar aquí son para ambos, ¿sí? Realmente son los parámetros a los que vamos a trabajar. Entonces, ya te habilito. Está beta 0. Mi internet está un asco y se me cae la llamada. A ver. Listo. Entonces, lo primero que vamos a descubrir con los estimadores de mínimos cuadrados o de máxima verosimilitud es que son combinaciones lineales de los YSUI. Entonces, se puede demostrar que cualquiera de los dos estimadores se puede escribir como una combinación lineal de los valores observados YSUI. Si nos devolvemos aquí al tablero, nos damos cuenta que beta 0 gorro, si lo ven acá, beta 0 gorro ya tiene incluidos los YSUI, porque tiene incluido Y barra. Y recuerden que beta 1 gorro también tiene que ver con Y. Mire que aquí aparece en el numerador S de XY. Entonces vamos a hacer esa pequeña demostración. Vamos aquí a adicionar una página. Y empezamos con lo siguiente. Entonces recordemos entonces, beta 1 gorro es igual a SXY sobre SXX. Bueno, el numerador tiene que ver con Y, el denominador no tiene que ver con Y, entonces realmente solo me va a interesar el numerador. El denominador lo voy a dejar constante. Entonces, esto sería igual a ¿qué? A la sumatoria. Una de las formas de escribir ese SXY es XY menos X barra por Y sub I. Y el denominador lo dejamos constante. S de X, X. Bueno, me quedo muy pegado al borde, pero se ve. Voy a cerrar este paréntesis acá. Ok. Bueno, entonces, observe que S de XX no depende de la suma. La sumatoria es desde igual 1 hasta n. Y ese SXX, bueno, aquí n no lo alcanzamos a ver, lo voy a poner aquí abajito. Eso. Entonces, como no depende de la suma, recuerden que esa sumatoria tiene su propio valor, o sea, esa sumatoria ya está hecha, ¿sí? La sumatoria de los productos de las X y no tiene nada que ver con Y. Entonces yo simplemente voy a escribir este segundo término, el del numerador, lo voy a escribir así, convenientemente. Es la sumatoria desde I igual 1 hasta n de X sub I menos X barra todo sobre S de XX que multiplica a Y sub I. Ok. Bueno, entonces, esto que está dentro del paréntesis es lo que vamos a llamar M sub I, que no depende de I.
esto que está dentro del paréntesis. Y así hemos demostrado que esto es una sumatoria de MI por Y sub I. Bueno, si comparamos, bueno, ese último pedacito sí quedó. Ponemos eso y nos vamos a escribir. Ok. Bueno, entonces, ya tenemos listo de la primera demostración. Bueno, aquí lo llamé C sub I. Ahora aquí lo cambio entonces. Entonces realmente aquí vamos a llamar a este señor C sub I. Ok. Entonces, C sub I, C sub I. Vamos a escribirlo. Bueno. La segunda demostración, digamos que tiene en cuenta la primera. Entonces, beta 0 gorro, sabemos que es igual a Y barra menos beta 1 gorro por X barra. Y eso es igual. Entonces el promedio de Y se calcula como la sumatoria de los Y sub I sobre N. Menos, voy a cambiar el orden, aquí voy a poner X barra primero, entonces me queda X barra, y voy a reemplazar a beta 1 gorro por la cantidad que me quedó aquí arriba, esto que está aquí arriba. ¿Ves? Entonces me va a quedar multiplicado por sumatoria de C sub I por Y sub I. Para que me aparezca pues los valores de Y. Y eso va a ser igual a sumatoria, esto no va a cambiar, Y sub I sobre N bueno menos, miren, ese X barra lo puedo incluir dentro de la suma, no tengo problema porque no depende de la suma, no depende de I. Entonces me queda sumatoria de C sub I por X barra por Y sub I. Bueno, y lo puedo agrupar todo en una sola suma. Entonces me queda sumatoria, y voy a sacar factor común al final de Y sub I. Entonces me quedaría 1 sobre N menos C sub I por X barra que multiplica a Y sub I. Y a esto que está aquí en el paréntesis lo vamos a llamar ahora sí M sub I. ¿Ok? Entonces, mire que beta 0 también se pudo escribir como la sumatoria de unas constantes que multiplican a Y sub I. Entonces, digamos que este primer pasito ya está hecho.
O sea, se puede demostrar, y ya lo hicimos en la pizarra, esto ocurre, que beta 0 gorro es igual a una combinación lineal de los Y y que beta 1 gorro también es una combinación lineal de los Y. Recuerden que las combinaciones lineales de unos, en este caso de las observaciones, sería coger cada una de esas observaciones, multiplicarla por una constante y sumarlo, ¿cierto? Recuerde que los valores de X sub I, perdón, los valores de M sub I y C sub I, si los miramos en la pizarra, nos vamos a dar cuenta que los C sub I solamente dependen de X. Como solo dependen de X, son valores que se consideran fijos, constantes. ¿Sí? Valores reales. Entonces uno pudiera adicionar aquí que estos C sub I pertenecen a los reales. Pueden ser positivos o negativos, pero son constantes. Y miren que en el valor de M sub I, aquí abajo, también los M sub I dependen del número de datos menos las constantes C sub I de arriba y X barra que es un valor fijo también. Entonces todo esto también es unos números reales. Yo puedo colocar aquí que estos MI están en los reales. Bueno, entonces ya con eso pues tenemos establecida esta primera propiedad, y es que los estimadores de beta 0 gorro y de beta 1 gorro son combinaciones lineales de las variables aleatorias de sub. Bueno, yo lo trabajé en minúscula porque estaba considerando los valores que asumen esas variables aleatorias, pero da lo mismo en cualquiera de los dos casos. Bueno, sigamos entonces acá. Profe, qué pena interrumpir. Sí, dime. Ahorita podríamos hacer un ejercicio. Pero un ejercicio ¿qué? No, pues acerca de lo que estamos demostrando, porque okay. Es que no estoy entendiendo mucho, profe. No, estamos mirando unas propiedades. Obviamente esto lo debemos de conocer para poder hacer el desarrollo siguiente, que es mirar cuál es el valor esperado de beta 0 gorro y de beta 1 gorro. Ahí nos vamos a dar cuenta de que son insesgados. Entonces la idea es como ir construyendo estas propiedades. Cuando vayamos a hacer un ejercicio, realmente esas propiedades nos deben de quedar en la mente, o sea, nos deben de quedar estos estimadores son insesgados, pero realmente nosotros vamos a trabajar de una vez con los valores de los estimadores. Entonces no te preocupes por eso, a medida que vamos avanzando vamos incorporando ya los ejercicios. ¿Ok? Profe, muy amable, en serio, muchas gracias. Ok, bueno. Entonces, aquí están los valores que habíamos dicho, que valía MI, 1 sobre N menos X barra por C sub I, y C sub I, que es X sub I menos X barra, dividido por SXX. O sea, son los mismos valores a los que llegamos nosotros. Bueno, ¿cuál es la idea con estos valores? Bueno, con cálculos directos podemos demostrar lo siguiente, que la sumatoria de los C sub I es igual a 0. Eso es fácil porque si ustedes suman aquí en el numerador, se van a dar cuenta de que una variable que está centrada, o sea, una variable a la que yo le quito la media, siempre va a sumar 0, por definición, pero entonces eso se puede hacer por cálculos directos. Si yo hago una sumatoria de C sub I ya por X sub I, eso debe dar 1. Si hago una sumatoria de los MI que están arriba, me debe dar 1, y si hago la sumatoria de MI por X sub I, me debe dar 0. Son como propiedades, digamos, de esas constantes que encontramos hace un ratico. Finalmente, si yo hago la sumatoria de los C sub I al cuadrado, me va a dar 1 sobre CXX, y si hago la sumatoria de M sub I al cuadrado, me va a dar sumatoria de X sub I al cuadrado sobre N por S de XX. Ustedes dirán, bueno, ¿eso para qué lo necesito? Vamos a utilizarlo más adelante. Entonces, simplemente voy a tener estos calculitos aquí ya hechos. No los voy a demostrar, ustedes los tratan de demostrar,
porque ahí sí nos quedamos un buen rato. Me parecía más importante el anterior, que es la base de todo esto. Vamos al siguiente entonces. Entonces, como los Yesui son variables aleatorias normales e incorrelacionadas, entonces beta 0 gorro y beta 1 gorro son variables aleatorias normales. ¿Sí? Esa es una, digamos, otra propiedad que tienen los estimadores. Los estimadores son variables aleatorias normales. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el valor esperado de los estimadores? ¿Cuál es el valor esperado de beta 0 gorro? El valor esperado de beta 0 gorro es el valor esperado de la combinación lineal que es igual a beta 0 gorro, que es sumatoria de m sub i por y sub i. Y nosotros sabemos, por propiedades del valor esperado, que el valor esperado de una suma es la suma de los valores esperados. Esto me va a quedar que es igual a la suma de los valores esperados. Pero como m sub i está aquí, es una constante, es cuando yo hago el valor esperado de m sub i por y sub i, como esto es una constante, sale el valor esperado y me queda m sub i que multiplica al valor esperado de y sub i. Entonces, nosotros ya habíamos calculado este valor esperado en la clase anterior. Ese valor esperado es beta 0 más beta 1 x sub i. Entonces simplemente lo pongo acá. Y bueno, reparto la suma, me queda la sumatoria de mi por beta 0, pero como beta 0 no depende de i, lo puedo sacar de la suma. Y me queda sumatoria de m sub i más, entonces me queda sumatoria de m sub i por beta 1 por x sub i. Beta 1 no tiene nada que ver con la suma, no depende de i, sale de la suma y me queda sumatoria de mi por x sub i. Aquí es donde vamos a utilizar lo que estábamos hablando ahorita. Esta sumatoria de m sub i, devolvámonos aquí una diapositiva, mire que la sumatoria de los m sub i da 1 y la sumatoria de m sub i por x sub i da 0. Entonces simplemente aquí uno reemplazaría esta sumatoria, la reemplaza por 1 y esta sumatoria la reemplaza por 0. Entonces me queda beta 0 por 1, beta 0, y beta 1 por 0 queda 0. Entonces hemos llegado a la conclusión de que el estimador beta 0 gorro es un estimador insesgado de beta 0. ¿Estamos? Bueno, pasemos al siguiente estimador. Bueno, básicamente es lo mismo, simplemente que la combinación lineal es con los C sub i. Aquí queda C sub i por el valor esperado de Y sub i, C sub i por este valor esperado. Me falta un pasito aquí que no se alcanza a ver, pero lo voy a escribir acá. Entonces me queda esto igual a la sumatoria, perdón, beta 0, de una vez lo voy a sacar de la suma, beta 0 por la sumatoria de los C sub i, más, pasa lo mismo, beta 1, sale de la suma, sumatoria de C sub i por X sub i. Y obviamente aquí tenemos que mirar en la diapositiva anterior que la sumatoria de los C sub i da 0 y la sumatoria de C sub i por X sub i da 1. Entonces esta suma da 0 y esta suma da 1. Entonces me quedaría 0 por beta 0 da 0 y beta 1 por 1 queda 1. Y hemos encontrado que el valor esperado de beta 1 gorro
es igual a beta 1, o sea que también es un estimador insesgado. Entonces, volviendo a lo que le comentaba ahorita al compañero, esto es lo que nos debe quedar en la mente. Esos estimadores son insesgados, ¿sí? O sea, estas demostraciones de pronto no las vamos a volver a tocar, pero tenemos que saber que de ahí sale el hecho de que ellos son insesgados. Pasemos al siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a calcular varianzas. Y se nos facilita la vida si utilizamos las combinaciones lineales. Entonces volvemos a escribir lo mismo. La varianza de beta 0 gorro es igual a la varianza de la combinación lineal, que representa beta 0 gorro. Y aquí hay un paso muy importante, y es que como los Yesui son independientes, la varianza de esta suma se vuelve la suma de las varianzas. Entonces, todo esto debido a esta igualdad que está aquí es porque los Yesui son independientes. Y eso nos facilita la vida, ¿cierto? Son independientes. Vale. ¿Por qué? Porque entonces entra la varianza a la suma y queda la varianza de M sub I por Y sub I. Y recuerden que la varianza de una constante por una variable aleatoria, la constante sale al cuadrado, queda multiplicado por la varianza de la variable aleatoria. Y ya habíamos demostrado que la varianza de Y sub I es la misma varianza del error, que es sigma cuadrado. ¿Sí? Bueno, entonces esto me queda la sumatoria de M sub I por sigma cuadrado. El sigma cuadrado no depende de I, puede salir de la suma. Y esta cantidad sumatoria de M sub I al cuadrado tiene esta expresión acá. Entonces, esta expresión, y eso es lo que estamos reemplazando en este término. Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Sí? Entonces, esta es la sumatoria de los M sub I al cuadrado. Entonces, este es el valor que estábamos calculando. Bueno, para el parámetro, perdón, para el estimador beta 1 gorro, entonces reemplazamos por la combinación lineal. Ahí también funciona la independencia, ¿cierto? Entonces, todo esto, digamos que también aplica acá, ¿sí? También aplica acá. Y me quedaría esta sumatoria de los E sub I al cuadrado, salen al cuadrado, por la varianza de los Y sub I, que vuelve a ser sigma cuadrado. Y la suma de los E sub I al cuadrado, si nos fijamos en la diapositiva anterior, es 1 sobre CXX. Entonces esto me va a quedar simplemente sigma cuadrado por 1 sobre CXX, o sea, sigma cuadrado sobre CXX. Bueno, esto realmente, estos numeritos los vamos a obtener a través del software R. O sea, no vamos a tener que hacer cálculos acerca de estos valores. Vamos a utilizar el paquete estadístico, ¿cierto? Pero hay que saber cuáles son las expresiones de esas varianzas, ¿cierto? Miremos a continuación entonces lo que sigue. Esto no lo vamos a utilizar en esta clase, pero lo vamos a utilizar en una clase posterior. Entonces, es como calcular la varianza de los valores de la recta ajustada, ¿cierto? De la respuesta ajustada en un valor fijo de X. O sea, es como sacar la varianza a la recta ajustada, ¿sí? Y bueno, la recta ajustada, Y sub I gorro, es igual a ¿qué? A beta 0 gorro más beta 1 gorro por X sub I. Ahí tenemos esa expresión. Y sabemos que cada uno de estos dos son combinaciones lineales de los Y sub I. Entonces simplemente lo reemplazo como sumatoria. Bueno, aquí lo pongo para J. ¿Por qué para J? Porque cambié el índice porque ya había una I,
Si ven aquí ya hay una I. Entonces las sumatorias que definen a las combinaciones lineales, pues les voy a cambiar el índice por J. Entonces me queda una sumatoria de J igual 1 hasta N, de M sub I por Y sub J, MJ por Y sub J, perdón, más la sumatoria de X de C sub J con YJ, que es este beta 1 gordo. Bueno, multiplicado por X sub I, que está acá. Bueno, yo hago todo eso y agrupo, saco factor común Y sub J, y esto me va a quedar como una combinación lineal también de los Y sub J. O sea, vuelve y pasa lo mismo, ¿sí? Esto que está aquí es un número real, ¿cierto? Y como es un número real, entonces es una combinación lineal de los Y sub I. Y la varianza de esto, pues como los Y sub J son independientes, termina siendo la constante al cuadrado, que es esto que está acá, multiplicado por esta varianza. Y bueno, ahí haciendo el desarrollo llegamos a esta expresión y luego llegamos posteriormente a esta. Bueno, esto, como les digo, no lo vamos a utilizar todavía, pero lo vamos a retomar un poquito más adelante, y es cuál es la varianza de los valores estimados de la recta. Es esta cantidad, ¿sí? Bueno, sigamos. Bueno, la covarianza tampoco la vamos a estar tocando mucho, simplemente veamos cómo se calcula. Aquí se hace la covarianza entre dos sumatorias, se combinan las sumas, hay unos valores cuando los índices coinciden, y hay unos valores cuando los índices no coinciden. Realmente no vamos a mirar el detalle de esto, lo pueden mirar ustedes, y si alguna cosa lo puedo mirar en asesoría, pero realmente no lo vamos a tocar mucho, entonces simplemente guardemos en la memoria este resultado, y es que la covarianza entre beta 0 gorro y beta 1 gorro es negativa y tiene esta expresión, ¿sí? Bueno, adelantemos un poquito. Esta covarianza tampoco la vamos a estar tocando mucho, pero también tenemos que tener en cuenta esta cantidad. Profe, qué pena. ¿Qué significado tiene que la covarianza sea negativa? Pues como práctico. Que la covarianza sea negativa significa que a medida que unos valores crecen, en el caso de beta 0, pues el otro decrece. Y tiene una explicación. Recuérdate que beta 0 depende de beta 1 en forma negativa. Beta 0 es igual a y barra menos beta 1 x barra. Entonces, si los valores de beta 0 van en un sentido, los de beta 1 van en el otro sentido. ¿Sí me va a entender? Perfecto, muchas gracias. Ok. Bueno, realmente no vamos a estar tocando mucho estos resultados. Son resultados que están, digamos, que se dan entre estas variables, pero no los vamos a estar tocando mucho. Bueno, sigamos acá. Este resultado sí es muy importante. Este resultado, de hecho, nos va a aliviar un poquito el tener que validar los supuestos, y es que los residuales del modelo, y recordemos que es un residual, el residual es la observación Y sub I menos el valor estimado en la recta, o sea, Y sub I gordo. Esos residuales, cuando yo hago las diferencias entre los valores que observé en el experimento y los valores que estimé con la recta, recuerden que yo les decía, la recta va a dividir valores por encima y valores por debajo, y perpendicularmente al eje horizontal, las distancias de esos puntos que están por encima y los que están por debajo se van a igualar, de manera que si yo hago la suma, entonces me van a quedar las mismas longitudes positivas que las mismas longitudes negativas, y hago la suma y eso me va a dar 0. Entonces, este es un resultado muy importante, digamos, en regresión, porque me garantiza que los residuales están centrados en 0. O
sea, no solamente la suma da 0, sino que el promedio también da 0, porque dividir 0 por n vuelve a dar 0. Entonces eso es muy importante. Bueno, la suma de los valores observados tiene que ser igual a la suma de valores ajustados. Eso también es una propiedad, digamos, de la recta de regresión. Sigamos entonces. La línea de regresión siempre pasa a través del centro de los datos. El centro de los datos es marcado por X barra Y barra. Y bueno, ahí siempre va a estar la recta de regresión, por ahí siempre pasa. La suma de los residuales ponderados por el correspondiente valor de la variable predictoria es 0. La suma de los errores es 0, de los residuales, perdón. Pero si los multiplico por X o Y no va a cambiar, vuelve a dar 0. Y la suma de los residuales ponderados por el correspondiente valor ajustado también es igual a 0. Entonces, son propiedades que tenemos ahí, que a veces se utilizan en demostraciones, pero no, este curso no va a estar muy enfocado en demostraciones. Haremos algunas poquitas, pero probablemente ni siquiera las vamos a evaluar. O sea, entonces simplemente es como para conocer de dónde vienen las cosas. Bueno, sigamos. Vamos a ver ahora inferencias sobre los parámetros del modelo de regresión. Esas inferencias tienen que ver con el intercepto y con la pendiente. Recuerden que el sigma cuadrado no es un parámetro de la recta. O sea, la recta solamente tiene dos parámetros: la pendiente y el intercepto. No tiene más parámetros. Pero cuando hablamos de la distribución de los errores, ahí aparece sigma cuadrado. Y de ahí vamos a tener que hacer algunas cositas, ¿sí? Bueno, entonces, esas inferencias para los parámetros del modelo, vamos a comenzar con beta 0, con el intercepto. Entonces, podemos hacer dos tipos de inferencia: intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. Antes de entrar en detalle, aquí hay algo que se puede demostrar, pero vamos a tratar de verlo nosotros, ¿sí? Entonces vamos a agregar una paginita aquí. Yo les voy a compartir ese material complementario, digamos, esas paginitas que estoy escribiendo aquí a mano, pues se las voy a compartir en PDF y se las voy a colocar en Moodle, ¿sí? De pronto, si alguien me puede hacer el favor de compartir la dirección de la página en Moodle y la clave de matriculación para este grupo por el chat, se lo agradecería mucho. Para los que de pronto están nuevos, puedan ir haciendo su matrícula en un ratico después de la clase o mientras está haciendo la clase. Bueno. Ok, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Recordemos las propiedades de beta 0 gorro, ¿cierto? Vimos que beta 0 gorro distribuía normal y que es insesgado, o sea, su media es beta 0 y la varianza era sigma cuadrado. A ver, yo la recuerdo. Ok, sumatoria de x sub y al cuadrado sobre nsxx. Bueno, y no me quedó tan bonito. Ok. Beta 0. Eso. Y acá es sumatoria de x sub y. Como para que quede un poquito más presentable. Bueno. Ok. Entonces,
¿Qué significa esto? O sea, ¿para qué nos sirven estas propiedades? Entonces, note que si yo hago beta 0 gorro, menos beta 0 todo dividido por la raíz cuadrada de la varianza de beta 0 gorro Entonces, si sabemos, bueno, esa varianza de beta 0 gorro, o sea, ese término de varianza que está aquí, pues no es más que este señor que está aquí arriba, ¿cierto? Está todo esto que está acá. Bueno, voy a encerrarlo así como por aquí, por un ladito. A ver, acá, esto. Listo. Esa varianza es esa cantidad que está ahí arriba. Entonces, la pregunta es, ¿cómo distribuye esta cantidad? ¿Cómo distribuye? Si yo cojo una variable aleatoria, porque beta 0 gorro son variables aleatorias, ¿sí? Dependen de la muestra, y le resto la media, que es beta 0, y lo divido por la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, ¿qué me va a dar? Bueno, sabiendo que son normales, pues eso me debe dar una normal 0,1. ¿Sí? Ese es un resultado importante. O sea, de las propiedades que acabamos de estudiar, se llega a este resultado. Hay una normal 0,1. ¿Sí? Lo otro que vamos a tener en cuenta es que esa varianza de beta 0 gorro es desconocida. ¿Por qué es desconocida? Porque no se conoce, o sea, este sigma cuadrado está aquí arriba, es desconocido. Entonces yo conozco la distribución, pero el valor de esa razón, de esa división, no se conoce, porque no se conoce a sigma cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo hago la estimación de sigma cuadrado, que ya la conozco, que es sigma gorro al cuadrado, y la utilizo acá, entonces, utilizar sigma gorro al cuadrado en esta varianza, ¿sí? Utilizar en esa varianza me lleva, o sea, hace que beta 0 gorro menos beta 0 gorro
dividido para poder controlar antes de que se generen los que supervisores cargado informe. Queríamos determinar contigo como la posibilidad y viabilidad de poder hacer eso. Pero dice, mira, en este COP tienen los supervisores de acuerdo a el beta cero gordo, ahí ¿está en mora o han subido esos informes? beta cero gorro, ¿sí? Menos beta cero dividido por la raíz cuadrada de la varianza estimada de beta cero gorro ya no distribuye normal, sino que distribuye T con n menos 2 grados de libertad. Digamos que este sería el camino para llegar a la afirmación de esa diapositiva. Aquí hay un poquito más de trabajo, o sea, no es tan simple como cambiar sigma cuadrado por sigma gorro y que ya me dé una T. Ahí hay un paso intermedio que voy a tratar de no dejar como visible para que no nos enredemos un poquito, pero ahí hay teoría estadística, ¿cierto? La distribución T sale como una división entre dos distribuciones, que es la normal estándar y una distribución chi cuadrado, que son independientes, pero voy a mantenerlo en este nivel, ¿sí? Voy a mantenerlo en este nivel para este curso. Bueno, volvamos aquí a las diapositivas. Ok. Bueno. Ok. Voy a borrar esto aquí. Ok. Entonces, llegamos a este resultado. Miren que aquí esa varianza que está en el denominador tiene a sigma gorro al cuadrado. Pero si yo conociera sigma, entonces trabajaría no con una T, sino con una normal. Y obviamente una normal mucho más sencilla que la normal 0,1, ¿sí? La normal estándar. Y ese T de n-2 es la variable aleatoria T de student con n-2 grados de libertad. Ustedes vieron, digamos que una versión de esta variable aleatoria T para el caso univariado era con n-1 grados de libertad. Aquí tenemos es una generalización de ese concepto, pero el caso donde hay dos variables, una respuesta y una predictora. Entonces, pero es más o menos lo mismo que ustedes vieron en estadística 1, ¿cierto? Bueno, entonces sigamos. Entonces, un intervalo de confianza del 1 menos alfa 100% para beta 0 es. Entonces, bueno, vuelve y juega. Esto está abreviado, ¿sí? ¿De dónde sale esto? Si yo conozco que esa distribución es una distribución T, estamos en el paso anterior, si yo sé que todo esto es una distribución T, entonces yo puedo establecer una probabilidad, ¿sí? Voy a tratar de hacer un dibujito acá, como para tener esa idea. Entonces vamos a partir de este resultado. Sabemos que este estadístico distribuye como una T, ¿sí? Entonces voy a pintar la T. La T siempre es muy parecida a la distribución normal. Es una forma de campana, solo que con colas un poquito más pesadas. Digamos que esta es la distribución. Esta es la distribución T con n-2 grados de libertad. Bueno, si yo sé que esta
este estadístico que está acá tiene esta distribución y estoy pintando la distribución, quiere decir que la probabilidad de que el estadístico esté aquí, digamos, adentro de esta distribución, pues es una probabilidad conocida. De hecho, si yo tomo dos cuantiles, que son el cuantil este que está por acá y este que está por acá, ¿sí? Y esos cuantiles son el cuantil menos t de 1 menos alfa medios. Bueno, el alfa medios lo llamamos acá, entonces alfa medios voy a escribir acá. Alfa medios. Es porque ese cuantil me deja a izquierda una probabilidad de alfa medios. Listo. Y el cuantil que está a la derecha, que es t de alfa medios, es aquel que me deja una probabilidad a derecha en este caso, y a izquierda fue la anterior, de alfa medios. Entonces, lo que estamos diciendo es que la probabilidad de que llamemos el estadístico t n-2 quede encerrado por menos t de alfa medios menor que esto, menor que t, menor que t de alfa medios, esa probabilidad es exactamente igual, porque conocemos la distribución, a 1 menos alfa. O sea, esto que está aquí en el centro es 1 menos alfa. Si yo quedo alfa medios para un lado, alfa medios para el otro, entonces me queda alfa en las dos colas, entonces en el centro me queda 1 menos alfa, ¿sí? Y eso es lo que estamos diciendo. Bueno, entonces este t de n-2, pues es esto que está acá. Es esto que está acá. ¿Sí? Entonces, básicamente, yo tengo esta cantidad encerrada entre estos dos cuantiles, y lo que puedo hacer es despejar a beta 0 para encontrar el intervalo de confianza. Entonces, habría que hacer el ejercicio. Entonces, el intervalo de confianza, se obtiene de reemplazar este TDN-2 por el estadístico anterior y despejar beta, ¿sí? Entonces se obtiene de, a ver si lo alcanzamos a vislumbrar, se obtiene de, entonces, menos T de alfa medios menor que beta 0 gorro menos beta 0 gorro, sobre esta cantidad que está acá, ¿sí? La voy a llamar SE,
de beta 0 gorro. ¿En serio? Menos, menor, perdón, que T de alfa medios. Bueno, esto que está acá es lo que yo estoy llamando el SE de beta 0 gorro. ¿Sí? Entonces, observe que si yo quiero despejar beta 0, entonces tengo que pasar a multiplicar este SE de beta 0 gorro con el menos T de alfa medios y con el T de alfa medios. Y aquí está, con el menos T de alfa medios y con el más de T de alfa medios multiplicado por ese error estándar. Después tendría que pasar este gorro, tendría que pasarlo a restar en ambos lados. Bueno, aquí me queda positivo porque el último pasito es multiplicar todo por menos 1. Entonces miren que este resultado de acá sale de despejar beta 0 de esta desigualdad. ¿Sí? Y eso me da estos límites para el intervalo. Bueno, T de alfa medios, n-2 es el percentil 1 menos alfa medio de la distribución T de Student, o sea, el que me deja probabilidad a la izquierda de 1 menos alfa medios, y a la derecha me deja alfa medios, con n-2 grados de libertad. Bueno, esas son cositas que hay que repasar del tema de estadística 1 de pruebas de hipótesis, ¿cierto? Estos cuantiles, percentiles y la distribución T con n-2 grados de libertad. También sería bueno que ustedes recordaran cómo se calculaban valores críticos de la tabla, ¿sí? Porque vamos a hacer eso exactamente acá también. Bueno, sigamos. Entonces ahí sale el intervalo de confianza. Miremos qué pasa entonces ahora con la prueba de hipótesis. Entonces, para probar si beta 0 es significativamente distinto de 0, esto es probar esta hipótesis que está acá, ¿sí? El estadístico de prueba es la ecuación 2,2. Recordemos cuál es la ecuación 2,2, esta que está acá. Pero el estadístico de prueba va a ser esta ecuación, pero la única diferencia es que tenemos que reemplazar a beta 0, porque eso no lo conocemos. Y la hipótesis nula nos está diciendo que beta 0 vale 0. Entonces simplemente se toma ese valor como T sub 0 y se halla reemplazando a beta 0 por 0 en la ecuación 2,2. Se rechaza H0 si el valor del estadístico en valor absoluto supera al T de alfa medios n-2. Entonces, vuelve y juega. Tenemos la distribución T. Tenemos las dos colas, ¿cierto? Tenemos las dos colas, la cola inferior, la cola superior, aquí hay un alfa medios, aquí hay un alfa medios, ¿cierto? Entonces, ¿la idea cuál es? La región de rechazo, donde yo voy a rechazar H0, es si caemos en la cola superior, o sea, en esta zona, de aquí para arriba, a ver, de acá para arriba, a ver si lo puedo marcar acá. Es esta zona donde está la cola, y podemos hacer lo mismo en la otra cola. Obviamente esto va hasta menos infinito y esto va hasta más infinito, pero la idea es si el estadístico cae en cualquiera de las dos colas, pues se rechaza H0. Entonces lo que se hace es, se toma el valor absoluto y se compara solamente con la cola superior, porque hay una simetría en la distribución T. Aquí está el valor de 0. Bueno, obviamente, nosotros tenemos que el estadístico de prueba, si H0 se cumple, o sea, cuando beta 0 vale 0, pues va a tener la distribución T con n-2 grados de libertad, ¿sí?
Y si eso fuera cierto, si H0 se cumple, entonces los valores del estadístico deberían de estar aquí en el centro, donde la probabilidad es alta, ¿sí? Pero si H0 no se cumple, entonces deberíamos de caer en un valor extremo, ya sea en la izquierda o ya sea en la derecha. Entonces, por eso se utiliza, digamos, la ecuación 2,2 para probar la hipótesis, porque si los valores dan centrados, quiere decir que la hipótesis se cumple, H0, pero si los datos son extremos, entonces H0 no se cumple. Esa sería como la consigna de este análisis, ¿sí? Algo similar pasa con la pendiente. O sea, si pasamos a las propiedades sobre la pendiente, entonces tenemos que el estadístico se construye de la misma manera, o se toma el estimador de beta 1, se le resta la media y se divide por la desviación estándar estimada utilizando sigma gorro al cuadrado, y eso también distribuye como una t con n-2 grados de libertad. De ahí se calcula la probabilidad para una distribución t entre menos t de alfa medios y t de alfa medios para que me dé una probabilidad alta, y de ahí sale el intervalo de confianza, muy similar a como lo hicimos en el caso de beta 0, ¿sí? Entonces el resultado es muy similar, solo que utiliza la varianza estimada de beta 1, ¿sí? Lo mismo ocurre con las pruebas de hipótesis. Si yo quiero probar que beta 1 es 0 o es diferente de 0, utilizo el estadístico 2,3, que es este que está acá, reemplazando a beta 1 por 0, y rechazamos H0 si el valor del estadístico supera a un valor crítico de la distribución T con n-2 grados de libertad. Bueno, note que si la pendiente es significativa, entonces el modelo también es significativo. ¿De dónde sale eso? Pues de la ecuación del modelo. A ver si lo recordamos. Entonces tenemos aquí y sub i igual a beta 0 más beta 1 xi más e sub i. Ya voy a escribir a beta 1, a veces no me toma el valor. Bueno, miren que si beta 0 es 0, pues simplemente desaparece el modelo y me queda un modelo de y sub i igual a beta 1 por x sub i más e sub i. Pongámosle el puntico ahí. Bueno, pero ¿qué pasa si beta 1 es 0? Si beta 1 es 0, no solamente desaparece beta 1, sino que también desaparece a xi. Y si desaparece xi, entonces ya no hay relación entre y y x. Entonces, si beta 1 no es significativo, la regresión tampoco lo es. Pero si es significativo, la regresión sí es significativa. Entonces tengamos eso en cuenta ahí, ¿sí? Bueno, vamos a hacer una cosita en estos minutos que nos quedan. Bueno, la idea es que vamos a trabajar con el software R, ¿no? Entonces vamos a mirar un ejemplito, ¿sí? Yo trabajo R a través de una plataforma. En la plataforma de Moodle, ¿sí? Vamos a ver si les puedo mostrar acá. Voy a entrar a la página del curso para mostrarles una cosita. Entonces, ya les voy a mostrar. Estoy aquí buscando la página, me estoy logueando y voy a trabajar aquí con ok, cambiar.
Bueno, voy a ponerme aquí como estudiante para ver lo que ustedes ven allá. Voy a traer esto para acá. Ok. Bueno, entonces estamos mirando la página, hay cositas y les agregué unos 2 ítems. Bueno, aquí yo no puedo ver la presentación ni la clase grabada, pero es porque no, entre comillas, no me he matriculado oficialmente, ¿cierto? Pero bueno, eso no importa, lo importante era mostrarle estas 2 cositas. Hay un manual de R para los que son principiantes y para los que quieren aprender, que está hecho por el profesor Freddy Hernández, que también es de la Escuela de Estadística. Entonces yo les comparto el link. Si le damos clic a ese link, va a aparecer este manual y bueno, pues nos lleva al libro, ¿sí? Tiene un libro y bueno, trabaja muchos temas. Uno en los primeros capítulos puede aprender bastante sobre R, ¿sí? Sin embargo, me devuelvo a la página. Bueno, en las notas de clase como tal, voy a abrirlo acá en Firefox. Okay. En las notas de clase, el primer capítulo, si ustedes se fijan en el primer capítulo, trabaja una introducción al lenguaje R y a RStudio. Digamos que más que todo es para la instalación y bueno, muestra algunas funciones y después hace algunos ejemplitos, ¿cierto? Y esos ejemplitos están enfocados a la lectura y la descripción de un conjunto de datos. Esa parte es la que les quiero mostrar. O sea, aquí van a tener forma de llevar datos a R y analizarlos. Bueno, y eso es lo que vamos a hacer durante este curso. Por ejemplo, aquí hay un conjunto de datos que están organizados en un archivo y ese archivo se puede importar en el RStudio de una manera muy simple, ¿sí? Bueno, aquí se da toda la explicación, eso lo pueden leer y yo creo que les va a servir mucho para contextualizarse en lo que vamos a utilizar en DR, ¿sí? También les enseña a hacer gráficas, sacar matrices de correlación, bueno, en fin, ahí hay cositas que después vamos a utilizar. Estas grafiquitas también son importantes, el histograma, un gráfico de densidad, un boxplot, mira las pruebas de normalidad. Esto pues realmente podría ser un repaso de estadística 1, ustedes trabajaron allá con pruebas de normalidad. Esto es como un análisis descriptivo, ¿cierto? Pues cuando uno quiere hacer un análisis descriptivo, pues hace un histograma, mira la densidad, mira el boxplot, a ver si hay valores extremos, ¿sí? Entonces, pégale una leidita al capítulo 1 del texto de clase, de las notas de clase, o también pueden trabajar con el libro de Freddy, ¿sí? Bueno, en algunas de las clases voy a utilizar voy a volverme acá, un paquete de R que se llama R Markdown, que sirve para construir documentos interactivos, documentos donde se puede hacer, digamos, la parte de lectura de datos y se pueden hacer corridas de código de R y se pueden observar los resultados en el mismo documento. Entonces, por ejemplo, yo aquí les añadí en la página de Moodle una introducción a R Markdown, ¿sí? Voy a abrirla por aquí para que vean cómo está. Mire, estas diapositivas que están acá y las que estamos usando en clase son construidas con R Markdown. O sea, son documentos interactivos. Voy a ver si me deja así. Entonces aquí hace una introducción a R, trata de explicar cómo es el comportamiento de R, cuáles son sus componentes. Y bueno, hay unos videitos que están en YouTube que son bien interesantes, donde se puede ver que es Markdown, primero Markdown y después mirar qué es R Markdown. Aquí hablando de R Markdown.
Esto no, obviamente no es, digamos que eso es opcional. Sin embargo, si alguien aprende esto, le va a servir mucho más adelante. Pues no estoy hablando de este curso, les va a servir para la construcción de documentos, ¿sí? Ya sea para el trabajo o para otros cursos más avanzados de los que van a ver en la universidad. Entonces, sería algo interesante para algunos, para las personas que sean, digamos, gomosas con código, con programación. Bueno, les quería mostrar esto. Bueno, yo creo que ya para un ejemplo, digámoslo como tal, de regresión, lo vamos a dejar como para cuando avancemos un poquito más en conceptos. ¿Por qué? Porque por ahora llevamos, o sea, con lo que llevamos en 2 líneas de código, ya cubrimos todo el material conceptual. ¿Por qué? Porque la estimación se hace en un paso, en código, y de una vez te muestra cuánto vale beta 0 gorro y cuánto vale beta 1 gorro, y de ahí en adelante pues te muestra la recta ajustada. Bueno, se pueden hacer gráficas ahí. Entonces esa parte pues digamos que todavía tenemos muy poquito tema. Sin embargo el taller que van a hacer el lunes empiezan con un trabajo ahí. Yo no lo voy a hacer por ahora, lo voy a dejar para la semana entrante. Voy a tratar de condensar en la primera clase, digamos, la parte conceptual de la segunda semana, y en la segunda clase vamos a hacer un taller no con la monitora, sino una práctica en clase, ¿sí? Entonces el jueves de la semana entrante vamos a hacer ya algo, y lo vamos a hacer en R Markdown. Entonces si pueden leer estas diapositivas antes de esa clase, con toda seguridad que les va a ser muy provechosa la clase. Listo, yo creo que por hoy dejemos ahí para no enredarnos, solo que voy a abrir un espacio para que puedan hacer preguntas. Entonces, bienvenida a las preguntas acerca de la clase, bienvenida a las preguntas acerca de esto último que les he mostrado. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer. ¿Alguien? Profe, buenos días. Muy buenos días, Mariana. Profe, le pregunto, usted mencionó un taller del lunes, ¿ese taller, pues, de qué es o qué? Bueno, el lunes no, la semana entrante. Y yo les había anticipado que íbamos a trabajar con una monitora que se llama Valentina Cerrato. Ella nos va a estar colaborando con lo que vimos esta semana, lo va a traducir en un tallercito. Entonces ella puede que trabaje algunas cosas conceptuales como las que hicimos aquí en clase, pero también va a empezar a trabajar datos. Entonces, cómo se lee pues la lectura de unos datos, y va a mirar los primeros pasos que hemos visto hasta el momento, o sea, cómo es la estimación, pero en R de una vez, ¿sí? Entonces, simplemente el taller va a ser sobre lo que se hizo esta semana. Y va a ser el miércoles, para ustedes va a ser el miércoles, bueno, para todos los 2 grupos, va a ser el miércoles de 6 a 8 de la noche. Ella les va a mandar a partir de mañana, bueno, de mañana no, de hoy, en la tarde yo creo, ya les manda el link para que ustedes se puedan conectar al taller. Y ella va a grabar el taller y les va a hacer un ejercicio sobre lo que se vio esta semana, el día miércoles de la semana entrante. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Profe, buenos días. Yo te quiero preguntar, es que yo he intentado varias veces instalar R, pero en un computador Mac, y no he sido capaz. Hay como un link en específico, ¿cómo puedo hacerlo? Sí, mira, el ejemplo que coloco, digamos, en las notas de clase de la instalación de R, lo hago para Windows, pero en la página de R, metiéndose ahí por el ¿cómo es que se llama? El link de la página de R, en las posibilidades de instalación está la posibilidad de Mac.
Yo creo que es muy difícil darte orientación de esta manera. Entonces, yo creo que podríamos, de pronto, me escribes un correíto y tratamos de buscar un espacio pequeño donde nos podamos conectar, tú me compartas pantalla y yo te puedo ayudar con esa instalación, porque realmente es un poquito distinto a lo que es Windows. Entonces, de hecho, yo nunca lo he hecho, o sea, te ayudaría casi que experimentando contigo. Entonces, por favor me escribes y tratamos de cuadrar a ver si podemos lograr esa instalación para que puedas trabajar normalmente. Bueno, perfecto, gracias. Bueno, Valentina, ¿alguien más? Profe, disculpe, entonces se podría decir que el parcial se trabaja en R o R Markdown. No, el parcial es de R. O sea, lo que pasa es que R Markdown es un paquete de R que lo que permite es crear documentos, ¿sí? Pero nosotros en un examen no vamos a crear documentos. Lo que vamos a hacer es responder preguntas sobre resultados de R. Entonces, en el documento R Markdown va a haber resultados de R, solo que yo los voy a analizar directamente en el documento. Entonces, simplemente es un medio de correr, digamos, código en R, pero de una vez pudiéndole agregar texto y comentarios y análisis a ese documento, ¿cierto? En un examen ustedes simplemente van a visualizar un resultado de R y van a hacer un análisis. Y con ese análisis van a responder la pregunta que le están haciendo, pero no tiene nada que ver con R Markdown. Gracias. Listo, Esteban. ¿Alguien más tiene preguntas? Profe, buenos días. Buenos días, Natalia. ¿Habría forma de que los talleres con la monitora también queden grabados? Sí, van a estar grabados y los voy a colocar, el link, lo voy a colocar aquí en la página de Moodle. Listo, Sí, bueno. gracias. Ok. ¿Alguien más? Bueno, les agradezco mucho por la atención. Recuerden que vamos a estar muy pendientes del correo porque les van a llegar citaciones para los talleres. También les voy a mandar la citación para los horarios de asesoría. Entonces estén muy pendientes del correo institucional. Yo estoy tratando de actualizar porque hay unos que llegan nuevos y hay unos que ya no aparecen. Entonces estoy tratando de actualizar esas listas. Si de pronto ven que algo no les está llegando, me escriben un correíto y yo ya trato de mirar qué está pasando. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos la semana entrante. Feliz fin de semana. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Disculpa. No.